Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos a este especial, pero muy especial que os tenemos preparado para acompañaros en este mes de agosto, que por cierto, ¿cómo lo llevas, María Paredes? Yo feliz, José Alfonso Crespo, porque estoy con más calma este mes, que es algo que se agradece mucho, pero que mucho, y por eso me he podido permitir ponerme a rastrear no planes, como hace nuestra Alice, eso se lo dejo a ella, pero sí algunos de los mejores momentos que llevamos vividos en este podcast. Anda, qué bueno. Es verdad que ya nos avanzaste la semana pasada que ibas a traernos unos especiales temáticos. Y lo que no sé es de qué va a ir este primero, porque no has soltado ni prenda aún. Y mira que te estoy preguntando, ¿eh? Pero bueno, creo que ya es el momento de que nos lo cuentes, ¿verdad? Sí, claro que te lo voy a contar. Mira, José, he pensado que debíamos hacer el primer especial sobre algo que nos gusta mucho a ti y a mí, y es las colonias de Madrid, que llevamos unas cuantas recorridas ya. Yo no sé, ¿cuántas dirías que llevamos? Pues déjame que haga memoria. 2... ¿3? No, señor. En este año y casi medio ya de Arquitectura Acompasada hemos recorrido ya 4 colonias, cuya definición, según la RAE es un grupo de viviendas semejantes o construidas con una idea urbanística de conjunto. Y bueno, 4 llevamos recorridas, pero las que te rondaré, Moreno, porque seguro que serán muchísimas más. Pues eso seguro, María, pero yo al menos estoy deseando volver a escuchar ese resumen de todos estos paseos sonoros que hemos dado por la colonia de Mingorrubio en el Pardo, la del Pico del Pañuelo, el Legazpi, la colonia obrera en la zona de Alfonso XIII y la de Nuestra Señora de Lourdes en el barrio de Batán. ¿Me llevas? Yo te llevo, pero antes una cosa, ¿te acuerdas de cómo llamabas tú a la del Pico del Pañuelo? Sí, de hecho reconozco que he estado a punto de decir el Pico del Gallo una vez más y es que, madre mía. Es que siempre me acuerdo de eso, me hace muchísima gracia y cuando voy a un mexicano y me ponen Pico de Gallo me acuerdo de ti, de la colonia del Pico del Pañuelo. Pues, el momento me va a perseguir toda la vida. Sí, pero lo he dicho bien y de hecho yo creo que si lo escucháis atentamente, echéis para atrás, vais a ver que he hecho una pequeña pausa en el Pico de Pañuelo. Pico de Pañuelo, el Legazpi, que por cierto hay uno de los restaurantes argentinos donde hemos comido. Hombre, el Mama Rosa. Espectacular. Este que lo promoción, recomendamos. Pero promoción gratuita. Es necesario porque es un sitio de verdad delicioso y en un entorno muy chulo como es ese pueblecito. ¿Y sabes quién me es llevó la ahí? colonia? ¿Quién te llevó ahí? Nuestro querido Pablo de Arquitectura Sin Fronteras. ¿Ah, sí? Sí, bueno, es el que me llevó ahí a comer esos maravillosos. Pues nada, tenemos que volver ahí a comer empanadas y por supuesto esas milanesas. Esas milanesas, la milanesa que no me salía el nombre, digo filete, digo no es un filete, es una milanesa. Es la milanesa maravillosa, así que pues Pablo, que nos estás escuchando, habrá que volver con María Paredes. Eso es, ahí queda, ahí lanzamos ese guante, hecho el momento promocional y hecha la maldad de decírtelo de Pico de Gallo. Ahora sí, enhebra prenda, que nos vamos. Bueno, estamos en Madrid, apenas a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, pero puedo prometeros que no lo parece. Son ahora mismo las 7:30, un poquito pasadas de la tarde de un día de verano, laborable, y se respira aquí una paz en la colonia Mingorrubio incomparable. La colonia que tomó su nombre de un arroyo que cruzaba la localidad, que ahora ocupan estas viviendas unifamiliares. Me sentiría muy solita aquí de no contar con la compañía de Fernando Landecho, vocal de la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, patrono de la Fundación COAM y arquitecto con estudio además aquí en esta colonia, Mingorrubio. Fernando, es así, ¿verdad? Así es. Buenas tardes, María. Bienvenida a la colonia. Pues efectivamente es una colonia muy singular. Hacemos primero un poquito de historia. Se construye en los años 50 aproximadamente para alojar en origen a la Guardia de Franco. El arquitecto es Diego Méndez, que construye prácticamente todas las viviendas, excepto unas finales que años más tarde las construye Ramón Andrada Pfeiffer. Tenemos 400, se construyen aproximadamente 400 viviendas unifamiliares distribuidas en 15 manzanas. Son viviendas muy chiquititas, de unos 45 metros cuadrados en planta, 2 alturas,
con unos jardincitos exteriores y cada una de ellas con un pequeño patio interior. Y una de las cosas que sorprende, luego hablaremos de ello, es el magnífico estado de conservación, en cuanto que se mantienen casi todas sus cualidades originales, que son, primero, la uniformidad, porque todas las casas son prácticamente iguales, pero a la vez hay unas pequeñas diferencias entre unas y otras, y sobre todo en la disposición. Se retranquean unas un poquito, otras salen hacia adelante, hay pequeños giros, etcétera, que concibe el arquitecto y que lo que consigue es una colonia en la que por una parte es uniforme, pero por otra parte hay pequeñas variaciones, con lo cual siempre sabes dónde estás y evitas esa sensación de que pasa muchas veces en las urbanizaciones de uniformidad excesiva. Madre mía, la que está cayendo hoy en Madrid, no os lo podéis imaginar, o bueno, tal vez sí, si os ha tocado como a mí trabajar o transitar por la calle, pero no pasa nada porque en arquitectura acompasada no nos para nadie ni nada. Así que aquí estamos. Os voy a describir lo que veo a mi alrededor justo en este momento. Es una colección infinita de casas idénticas prácticamente, con fachadas de color así amarillito pálido, 3 alturas en total. Y para hablar de este lugar tan singular estamos con nuestro arquitecto y urbanista de cabecera, don Enrique Manzano. Muchísimas gracias, Enrique. Buenos días, ¿cómo estás, María? Yo lo primero que quiero preguntarte, Enrique, es ¿de dónde viene este nombre de Pico del Pañuelo? Es sorprendente porque al parecer es algo barojiano, ¿no? Esto de Pío Baroja escribe una novela de La Busca, que es un señor que viene a Madrid, que era un momento, ahora lo vamos a contextualizar para que lo veas, pero que es un momento en el que la gente está muy atraída por Madrid y él va buscando por diferentes barrios, va buscando trabajo. Y parece que viene de ahí, es Pío Baroja quien nos pone el nombre de Pico del Pañuelo. En el 1857 se aprueba un ensanche de un arquitecto ingeniero que es José María de Castro, y además en su placa de la casa que tiene en Fernando el Santo, pues esto también dice tracista del ensanche de Madrid. Como resultado de esa traza del ensanche de Madrid sale una parcela que es un triángulo al sur de ese ensanche, pegado al río, en una zona muy industrial. Se estaba construyendo el matadero, era una zona muy industrial y se construye aprovechando, ya en el 1928, pues aprovechando esa parcela para hacer esta colonia de Pico del Pañuelo. ¿Y quién es el encargado de construirla, Enrique? Pues mira, la promotora es Sociedad Constructora Beneficiaria de Casas Baratas. Ya te dice todo un poquito, ya te va dando el nombre, ¿no? Había otros ejemplos en Francia, en Gran Bretaña, pero era un alojamiento exclusivo para personas que reciben emolumentos modestos. Eso es lo que decía, fíjate esto en la historia. Y le encargan el proyecto a una persona que pertenecía a la oficina técnica del municipio de Madrid, que se llama Fernando Escondrillas, un arquitecto que es Fernando Escondrillas. Esto sí que es un secreto bien guardado por la ciudad de Madrid. En el barrio de Batán, al sur de la capital, se levantan varias torres de viviendas, un colegio y áreas comerciales firmadas por el arquitecto de Torres Blancas, Francisco Javier Sáenz de Oiza, y que comparten ciertas similitudes con el emblemático edificio de Avenida América. Y además es que Oiza realizó ambos proyectos a la par, pues fue en los inicios de los años 60 cuando su estudio levantaba la mole brutalista de Torres Blancas y el edificio en el que me encuentro, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, que es menor en altura, solo tiene 2 pisos, pero de similar concepto en cierto modo. Así que podemos decir que son algo así como edificios hermanos o primos más o menos lejanos. Y para hablar de ello estamos ni más ni menos que con Javier Sanz, arquitecto e hijo de Francisco Javier Sáenz de Oiza. Es todo un privilegio estar contigo, Javier. Muchísimas gracias. No, yo os agradezco que os detengáis en partes de la ciudad que están en continua transformación y que sirve para mirar un poco hacia atrás en la historia para poder seguir avanzando hacia el futuro con la pisada más firme y con el bagaje de la historia. Madrid es una ciudad muy viva, muy dinámica, con un ritmo brutal que lo vemos cada vez más. Y bueno, entonces efectivamente pues se creó esto en los altos del Batán para resolver los problemas de chabolismo, de gente que venía a Madrid en busca de un futuro mejor para él y sus hijos. Entonces era una época ilusionante donde todo el mundo trabajaba a tope para salir adelante.
Claro, y decíamos que comparte algunas similitudes este área con Torres Blancas, por ejemplo, este colegio en el que nosotros estamos ahora mismo, Javier, estamos aquí admirándolo justo enfrente. ¿Qué características podemos decir que tiene en común de esos trasvases que hacía tu padre arquitectónicos entre proyectos? Porque así a simple vista a mí me viene la forma curva que veo, ¿no? en el colegio. Se empieza a buscar una forma que se llamó más orgánica, o sea, más adaptada a la naturaleza, más cercana al hombre, menos científica. Bueno, o sea, por un lado, la economía que te daba las líneas rectas es imbatible en cierto modo y en esa época con respecto a hacer cosas con curvas. Pero entonces esto tiene en común con Torres Blancas, digamos, el acercarse más a la naturaleza, que lo que podríamos llamar movimiento orgánico, movimiento curvo, la admiración en cierto modo como a los árboles, el valor del pino, o sea, como una poética donde la persona aparece otra vez como más importante frente a una caja científica. Qué bueno, porque tu padre, claro, creía mucho, me acuerdo que nos lo contó también tu hermana, en la persona como el centro de todo y también de la obra arquitectónica, ¿verdad? Sí, él daba muchas vueltas al niño como la persona del futuro, o sea, la educación del niño, en eso compartía cosas con Jorge Oteiza, que estamos hablando que me contabas esta escuela redonda, o sea que la educación del niño es fundamental para cambiar el futuro. ¿Cómo me gusta visitar colonias? ¿Cómo me gusta visitar lugares con apariencia de pueblecito, pero eso sí, en mitad de la mega urbe? Concretamente, estoy muy cerquita de donde me he criado, en la zona de Alfonso XIII, muy cercana a Prosperidad. Y aquí veo a mi alrededor toda una serie de casitas que se construyeron a finales de la primera década del siglo XX, inspirándose en la ciudad jardín inglesa de Ebenezer Howard. Y no estoy aquí sola, nunca lo estoy fantásticamente acompañada de dos cicerones, ambos arquitectos y urbanistas. A uno de ellos le conoce muy bien ustedes de escucharle en otros programas. Enrique Manzano, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Disfrutando hoy de sol, ¿eh? Que es importante. Sí, que la última vez nos pilló una lluvia tremenda. A su lado y enfrente de mí tengo a José Antonio Calatayud, también arquitecto y urbanista. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a ti. Es una de las colonias que pertenece a la serie de colonias históricas de Madrid, de las colonias históricas madrileñas. ¿Y cómo se llama esta en concreto? Recordemos. Esta se llama Colonia Obrera, ¿vale? Esta fue promovida por la Cooperativa Obrera para la adquisición de viviendas baratas. Ese es el nombre real que tenía originariamente. Luego ha tenido otros nombres y aparecen en algunos sitios como directamente Colonia Obrera o Colonia Socialista. Son los tres nombres por los que se la ha conocido. Es una promoción aquí en principio de 116 viviendas que se construyeron en dos fases. Estamos ante una colonia histórica, suburbio jardín, tal como se ha dicho, en este caso estrictamente madrileñas, aunque se repite esto mucho en todo el territorio nacional, que es un modelo de urbanización tipo ciudad-jardín con un tejido homogéneo con viviendas unifamiliares en parcela propia. Y hay una discusión entre 29 y 30 colonias, porque alguna ha desaparecido, pero bueno, aquí en el distrito de Chamartín, José Antonio te lo dirá, pero la prensa, los carteros, el hogar ferroviario, Bellas Artes, Bosque y Mina, hay algunas que incluso llegan a coger el nombre, o sea, el sobrenombre de Ciudad Jardín. La Ciudad Jardín del Norte, Ciudad Jardín Castañeda, ¿no? Son un montón, claro. Sí. Tenemos que decir que nosotros estamos en esta, hemos elegido la colonia obrera, pero también un poco a modo de ejemplo, porque al final eran todas ellas colonias que pretendían dar respuesta a esa falta, como nos comentabas, José Antonio, tan atroz de vivienda, ¿no? Fíjate, veníamos de la infravivienda en muchos casos, o veníamos de la cultura rural. Y frente a la cultura rural, esto supone que están planteadas desde planteamientos puramente higienistas. Hay ventilaciones, cuidados, instalaciones, todo eso es casi como, iba a decir... Era muy innovador, desde luego. ¿No? O sea, claro. Frente a la vivienda rural o la autoconstrucción es un cambio radical. Date cuenta que una de las cuestiones que tenían es verdad que aquí, por ejemplo, hemos estado comentando antes, había pozos negros, pero en muchos de ellos había ya alcantarillado o había conducciones de agua, había siempre la comunicación una vía. Tenemos también aquí la suerte de estar conversando con Mario Rodríguez, que es el presidente de la asociación. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Pues quería saber en este caso, Mario, que nos pueda contar quiénes vivían aquí. Un poco nos estaba adelantando José Antonio, que eran muchos profesionales. No sé usted cuándo llega y si tiene noción o testimonio de personas que llegasen desde aquellos comienzos. Era una colonia que en el año 36, cuando estalló la guerra, por el mero hecho de vivir aquí
aquí, en esta colonia, diputados socialistas, el general Franco lo incautó. ¿Ah, sí? Incautó la colonia. Mario, ¿y cómo es vivir aquí, en esta colonia tan Pues pacífica? Se respira paz, desde luego. Vivir aquí es vivir como en un pueblo, solo que en el centro de Madrid. Porque aquí, en estas casas, aunque veas que son casas pequeñas, han vivido hasta 5 familias. ¿Hasta 5 familias? Hasta 5 familias. Que ella lo puede decir mejor que yo, mi mujer. Y naturalmente esas casas, cuando han muerto los hijos de los fundadores de la colonia, se han vendido ¿a quién? Pues se han vendido, pues puedo nombrar a Ara Malikian, a Ana Belén, puedo nombrarte a Resto Mejide, puedo nombrarte a muchos más, ¿no? Vaya repasito por las colonias madrileñas, María. Ya me han entrado ganas de volver a irme a vivir a una de ellas. Pero bueno, tú como cada vez que nos vamos de colonias, que te encantan y siempre dices lo mismo. ¿Y a quién no? La verdad, porque es justo eso, es la opción de vivir en pleno Madrid, con lo que nos gusta Madrid a nosotros, pero como si estuviéramos en un pueblecito, con esa tranquilidad y esa cercanía, ¿no? También con los vecinos, como nos contaban nuestros amigos de la colonia obrera. Pues quién sabe, quizá el día de mañana nos mudemos a una colonia. Mientras, nos quedamos donde estamos, porque la compañía hace el lugar. Ay, si es que siempre tienes las mejores frases, querido. Y eso mismo, lo mismo que acaba de decir José, os deseamos que estéis muy felices con quienes estéis y allá donde estéis. Y os deseamos unos felices días, y si os ha gustado el especial de hoy sobre las colonias, os invitamos a que el día 22 de agosto nos acompañéis también en el siguiente. ¿Y ya se puede contar de qué va a ir? ¿Tú qué dirías? Yo diría que no. Pues ya está, pues ahí lo tienes. Que estén pendientes de las redes sociales y de la actualización esta que os llega cuando os suscribís al podcast. Exacto, de momento es sorpresa, y lo que sí podemos decir es que estamos preparándolo con toneladas de cariño, como siempre, para todos vosotros, para todos los oyentes de Arquitectura Acompasada. Sed muy felices y os decimos eso de... Hasta el especial del 22 de agosto. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.